Coronavirus en Italia. Abren bares, restaurantes y peluquerías. Bueno, a partir de hoy ya estamos vía Skype con Alfonso Buono, locutor de Salerno en Italia. Muy buen día, Alfonso. Alfonso, ¿nos estás escuchando? Claro, porque lo que llama la atención en esta flexibilización... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buen día, Alfonso. Contanos cómo dentro de esta flexibilización van a empezar a abrir bares, restaurantes. Sí, desde hoy se van a empezar a abrir en Italia varios tipos de comercios, entre bares, restaurantes, peluquerías. A partir del 25 se van a empezar a abrir también gimnasios, centros deportivos. Sí. Y el 3 de junio la gente ya podrá viajar en las distintas regiones del país y se van a abrir las fronteras a los países europeos, aunque ya dijo Austria que va a cerrar las fronteras a Italia. El 15 de junio se van a abrir cines, teatros y los hoteles que dan a la playa. Inclusive, pero ya las playas, por ejemplo, están abiertas, aunque se tiene que respetar la distancia. O sea, no va a haber playas libres, sino solamente las playas esas privadas, donde hay ya sombrillas y reposeras fijas, y están ya a casi 3 metros, 2 metros y medio, 3 metros de distancia. Las playas libres no se van a poder usar. Y en cuanto a los bares, a los restaurantes, a las peluquerías, ¿qué protocolo? ¿Cambiaron algo en su infraestructura? ¿Se hablaba en algún momento de un acrílico dividiendo mesa y mesa, que se separen más las mesas? Sí, lo que pasa es que hay un problema ahora. Es que los bares van a tener que reducir y los restaurantes van a tener que reducir el número de mesas. Entonces dicen que no van a poder subsistir. Este es otro problema, ¿no? Aparte del problema sanitario, está también el problema económico. Ustedes piensan que entre mesa y mesa tiene que haber más de 2 metros. Sí. Y se reduce notablemente el número de puestos, de cubiertos dentro de un restaurante. Así que hay también una protesta bastante fuerte por parte de ese tipo de comerciantes. Bueno, obviamente ya se está flexibilizando un poco todo. ¿Qué es el turismo? Porque hay algunas zonas de Italia que viven del turismo. Digo, ¿cómo van a ir resolviendo temas por ahí, aeropuertos, fronteras? ¿Hay algún cronograma o todavía no se está pensando en eso? Sí, como te decía, a partir del 3 de junio se va a poder viajar entre las diferentes regiones de Italia y también entre los países de la zona Schengen, de la zona europea, salvo hasta ahora Austria, que dijo que va a cerrar las fronteras con Italia. Inglaterra tiene más muertos y más contagiados que Italia, pero bueno, el problema parece que es con Italia. Que es algo personal, parecería. En el día de ayer se pudo en Argentina hacer un paseo recreativo con los niños de 1 hora, 500 metros, y lo que pudimos observar que a lo largo del fin de semana no se respetaron, lamentablemente, la consigna en esta flexibilización. Vimos muchos matrimonios con varios hijos, una especie de picnic en las plazas. ¿Allá cómo se están realizando? ¿Hay un protocolo? ¿La gente cumple? ¿Hay conciencia? Sí, mira, te puedo decir que el pico estuvo prácticamente concentrado solamente en el norte de Italia y sobre todo en Lombardía. Donde estamos nosotros en el sur, acá en la zona de Salerno, y por ejemplo en mi ciudad no hubo ningún contagio, en las ciudades de los alrededores tampoco, y te puedo garantizar que acá en el sur se está comprobando todavía, se están usando las medidas de seguridad. Pero por ejemplo en Bérgamo, donde hubo un pico muy importante de contagios, ayer era como si nada hubiese pasado. Inclusive el intendente, Giorgio Gori, se enojó mucho con la población diciendo no le sirvió de nada la lección que tuvimos en estos últimos 2 meses. Claro. Creo que depende de las ciudades, pero digamos que en el 70-80% se cumple. Ayer tuve la posibilidad de dar una vuelta, aunque todavía no estaba la liberación, entre comillas, sino que es a partir de hoy, a partir de la medianoche de anoche, pero ya la gente salía, pero siempre respetando las medidas de seguridad. Inclusive me he encontrado con amigos, digo algo autorreferencial, y nos hemos saludado a 1,5 metros, 2 metros de distancia. Así que estamos tratando de cumplir con las medidas, eso es lo que parece. Y tema gimnasios, ¿cómo está la actividad deportiva en la calle? ¿La gente sale a correr? Digo, ¿cómo se maneja ese tema?
Bueno, los gimnasios, como te decía, se van a abrir a partir del 25 de gimnasio, piscinas, se Sí. van a empezar a abrir a partir del 25 de mayo o del 3 de junio. Eso es lo que es en lugares cerrados. En lo que respecta a los lugares abiertos, no, es que en realidad se podía salir a correr, ¿no? Siempre que se haya mantenido la distancia, o salir en bicicleta, por ejemplo. Eso se podía hacer. Ahora Sí. se puede hacer con mayor libertad. Eh, Siempre que respetes la distancia, y si no podés respetarlo, usar los barbijos, aunque hacer deportes con barbijo es bastante complicado. Es Pero incómodo. respondiendo a tu pregunta, los gimnasios y las piscinas se van a abrir a partir del 25 de mayo o del 3 de junio. Algunos equipos de Serie A empezaron a entrenar a partir del día de hoy, aunque algunos ya lo hacían de manera medio escondida, como la Lazio, pero por ejemplo ayer en el Parma se descubrieron otros 3 casos de coronavirus, así que no se sabe todavía cuándo y si va a retomarse la Serie A. Perfecto. Silvina. Alfonso, quería preguntarte, fuera de todo esto, ¿cómo están funcionando las instituciones o cómo funcionaron en Italia? Te pregunto porque a veces la pandemia es una excusa para gobernar a mano militar y de no muy lejos de donde vos estás, en Hungría, el presidente decidió definitivamente suspender las elecciones sin lapso, sin plazo, sin perspectivas, y a veces es una excusa para eludir los controles, eludir el control parlamentario, eludir la diversidad de opiniones. ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué está pasando? Bueno, no hay previstas todavía elecciones de ningún tipo en Italia porque el calendario todavía No, no me lo refería al prevé. funcionamiento del Parlamento, de los controles, en los pequeños pueblos, en las ciudades, si eso está funcionando. Sí, sí, mira, como te dije antes, ¿no? En el 70-80% estuvo funcionando. El Parlamento sesionó con menos parlamentarios, con barbijos y respetando las medidas de seguridad. Creo que de 600, por ejemplo, diputados habrán ido 200 o 180, los más representativos de cada grupo político. Y bueno, el gobierno, la verdad es que al principio se encontró con un enemigo que no conocía, ¿no? Por eso, por ejemplo, han muerto tantos médicos, porque nos hemos encontrado con un enemigo que no conocíamos, que no sabíamos cómo enfrentar, que no sabíamos de qué se trata, entonces encontró seguramente muchas dificultades al principio. Después trató de más o menos enderezar la barra, porque claro, Sí. era algo inédito, y creo que Giuseppe Conte se encontró con un problema más grande que él. Perfecto, Alfonso, muy interesante. Te vamos a seguir contactando, por supuesto, para saber cómo sigue esta flexibilización en Italia. Muchísimas gracias. Bueno chicos, que tengan un muy buen día. Saludos a todos. Igualmente.